había estado pensando en los acuerdos institucionales y cómo trabajarlos en el proyecto institucional. Empiezo justo a tiempo porque no sé si me va a alcanzar el tiempo para todo, pero vamos a tratar. Ayer escuchaba a Tonucci y él hace un planteo interesante. Ayer hubo un vivo con Tonucci en una página en una plataforma que se llama 12 entes o docente. La pueden buscar en Google, la van a encontrar. Y él decía que la escuela tiene espacios iguales y donde se hace en esos espacios siempre lo mismo, ¿no? Las aulas. Y que hay espacios como el patio donde se utiliza muy poco, solamente en el recreo, y que la casa no es así, ¿no? Todo esto lo plantea por el tema de la pandemia, pero la pandemia me parece que nos deja mucho para analizar, y lo que él dice que en la casa cada lugar está destinado a una cosa, ¿no? El baño, la cocina, el comedor, el living, cada espacio tiene su función, digamos. Y en la escuela no, las aulas son aulas, se hace siempre lo mismo en las aulas y hay espacios que no se utilizan. Y en relación a eso, él también habla mucho del juego y no por nada a mí me interesa relacionarlo. Me parece que una de las cosas que debiéramos tener en cuenta es cómo se trabaja en inicial, ¿no? Respecto de los espacios y del tiempo. Un tiempo para jugar, un tiempo para escuchar, un tiempo para hablar, un tiempo para compartir. Y lo mismo pasa con el espacio, ¿no? Un espacio donde jugamos, un espacio donde leemos, y así cada uno va entendiendo esta idea de espacio y tiempo, y donde en este espacio y tiempo convivimos. Entonces, pensando en el acuerdo institucional, me parece que si quieren interrumpir y hacer alguna pregunta, no hay drama, háganlo, no hay problema. Me parece que hay cuestiones que hay que definir institucionalmente respecto de qué es un acuerdo, porque un acuerdo más adelante lo voy a plantear como una cuestión legal y legítima, todo depende de cómo se construya. Plantearse qué es la convivencia y plantearse también lo que es el conflicto, diferenciándolo en este caso de lo que es la violencia, ¿no? Muchas veces asociamos conflicto con violencia y la verdad que no tiene nada que ver, ¿no? El conflicto es inherente a toda relación humana. Y me parece, por lo que viví en mi experiencia escolar y de gestión, que nosotros nos lanzamos a hacer acuerdos institucionales de grandes dimensiones, ¿no? De toda la escuela a la vez, es decir, querer reunir a todos los padres, querer reunir a todos los alumnos, a todos los docentes y a los auxiliares, a todos, y que todos opinen sin tener una forma o un sistema de cómo íbamos a hacer para escucharnos todos, para que todos podamos hacer nuestros planteos, y todas estas cuestiones dificultaron la forma de armar un acuerdo, porque la verdad que la dimensión es muy grande. En una escuela donde hay 600 alumnos, hablamos mínimo de 1200 padres, pensando en familias constituidas, ¿no? Entonces son 1800 personas, sin contar a los docentes, una cosa muy compleja de manejar. Y me parece que acá surge una cuestión de gobierno, de cómo plantea el gobierno el director, y de representaciones, ¿sí? Que este tema lo vamos a ver en un ratito, pero me parece que hay pequeños, esto como cualquier cosa que uno vaya a enseñar, ¿no?
siguiendo una secuencia didáctica, poder ir yendo de lo más simple a lo más complejo. Entonces, hay acuerdos que se pueden construir en el aula para luego llevarlo a la institución. Y fíjense que no es lo mismo la utilización del aula, no sé, en la asignatura inglés como en la asignatura música. Y respecto de los cuidados y riesgos que conlleva la utilización de materiales en cada una de esas asignaturas. Entonces, si yo estoy utilizando en alguna asignatura o en alguna área o en alguna disciplina una tijera, bueno, tendría que tener los cuidados para que la convivencia sea sana, nadie se lastime, y estaría dando cuenta además, fíjense, del plan de riesgo que plantea el proyecto institucional también. O sea, podría vincular los acuerdos institucionales de convivencia con ese plan. Pero además, el cuidado del espacio, ¿no? Es decir, si estuvimos recortando, que el espacio quede ordenado y limpio como estaba. Entonces, son pequeños acuerdos, y por eso yo lo asociaba mucho a inicial, es decir, uso un espacio, si estuve jugando, levanto los juguetes, los acomodo, y este es el acuerdo. No hay nada escrito en una sala de inicial, pero está todo pactado de alguna manera, por eso es un acuerdo, y los chicos van manejándose en base a esas cuestiones. Entonces, fíjense que luego es mucho más sencillo si el maestro o el profesor de plástica hicieron un acuerdo en cada una de las aulas que estuvieron. Esos acuerdos se pueden reunir de primero a sexto grado, de primero a sexto año, y trabajarlo de manera institucional, ¿no? Porque a lo mejor no tenemos al mismo profesor de plástica en todos los grados o cursos, y bueno, tendrán que trabajar ellos para unar un criterio institucional. Y esto me va facilitando la cosa, porque estoy trabajando de algo simple, que puedo trabajar un profesor o un maestro con 30 alumnos, a que yo tenga que trabajar con todos los alumnos de la institución a la vez. Luego estos mismos cuidados o estos mismos acuerdos también los puedo trabajar con otras áreas, con otras disciplinas, y ver dónde están los puntos comunes de todo esto, y hacer un planteo más general. A mí me parece una forma, no es sencilla, pero sí una forma simple de ir trabajando una mirada del acuerdo institucional. Más allá de eso, el director puede trabajar con los equipos docentes sobre ciertos acuerdos, ¿sí? Obvio que hay acuerdos de convivencia institucionales que van a estar más cercanos a lo administrativo, ¿sí? Otros más cercanos a lo político que debemos cumplir, otros más cercanos a lo pedagógico y otro a lo comunicacional. Lo mismo puede tratar con los auxiliares y lo mismo se puede tratar con los padres. Respecto de los padres, si nosotros tenemos una población de 1200 padres, obviamente que se hace complicado. Entonces acá yo planteaba, o me planteaba a mí mismo, de cómo se construye un gobierno. Y siguiendo más o menos lo que es una democracia de nuestro país o de nuestra provincia, mi planteo es, ¿por qué no buscar representantes dentro de la escuela? Si ya la normativa a nosotros nos permite generar ese tipo de acciones. Entonces, en un aula yo puedo hacer que los chicos elijan, o que alguien se proponga, si quieren, ser representante de ese grado o de ese curso, y tener un titular y un suplente. Entonces tengo representante de los alumnos. Y lo mismo puedo hacer con los papás. En una reunión de padres, pedir que papás quieren ser representantes, y luego trabajar esta cuestión del representante y la comunicación con su grupo de referencia.
Entonces decir, bueno, a ver, si vamos a trabajar un problema, esos representantes lo tienen que llevar al grado o lo tiene que llevar con los papás. Uno tiene que, como director, habilitar los espacios de encuentro, es decir, podría juntarse los padres un día, no sé, en el Zoom de la escuela, los padres de segundo grado, y tratar un tema que se les plantea a ellos. Y esos representantes son los que van a hablar con el director o con los docentes, no todos, porque lo que tenemos que enseñar es a sistematizar esto. También a los padres, a los alumnos, a los auxiliares, a los docentes, decir, bueno, nos pusimos de acuerdo en tal cosa, se escribe. Eso también va a ser parte de estos acuerdos institucionales, porque es un documento que va a tener un valor, porque se votó al representante y esto debería quedar en un acta, decir, bueno, los representantes en este ciclo lectivo de segundo grado son tales, como alumnos o como padres, y son ellos quienes van a participar de las reuniones. Esto reduce bastante la relación o el encuentro comunicativo con el que se tiene que dar entre el director o los docentes y los padres y alumnos. Ya no sería una cantidad de 600 alumnos o de 1200 padres, sino que estamos hablando, no sé, si tenemos 12 cursos, tendríamos 24 alumnos y 24 padres para trabajar. Esto es mucho más sencillo de manejar. Y además ayuda a construir la autoridad del director y la autoridad docente, porque esta construcción no es que sea fácil ni sencilla, les va a llevar bastante tiempo y sería una fundamentación para estos acuerdos, ¿sí? El primer acuerdo es poder trabajar democráticamente en espacios donde nos escuchamos, primero los representantes con sus representados y luego los representantes con las autoridades escolares. Es un ejercicio, me parece, de escucha, un ejercicio democrático importante y que va a dar una base interesante a la escuela. Esto no es que se va a lograr en un año, esto va a llevar tiempo y tenemos que pensar un proyecto institucional y acuerdos institucionales a largo plazo, donde en algún momento también tenemos que plantear modificaciones, cambios de rumbo y siempre con esta lógica de participar, tener representantes, que sea democrático. Muy complejo, pero bueno, esto facilitaría mucho a las tomas de decisión del director. Sería de alguna forma como ir construyendo también un consejo consultivo, si se quiere, porque estos representantes ya de alguna manera estarían conformando ese consejo consultivo. Lo mismo ante cuestiones urgentes o imprevistas que surjan, también tener algún representante de los docentes, que también pueden ser los delegados gremiales, ¿por qué no? Y algún representante de los auxiliares. Si esto se construye bien, hasta podrían existir redes de estos representantes, no sé, algún representante del barrio, un vecino, que no sé, también puede sentirse molesto porque todos los días estacionan los coches, los chicos cruzan y no se miran para ningún lado, no sé, se abarrotan todas en un negocio, todas estas cosas, y que a veces en el barrio, en la escuela, por manejarse hacia adentro no ve lo que sucede afuera en las horas de entrada y salida. Y esto está bueno, limar asperezas con la comunidad. Así que pueden existir otros representantes. ¿Qué es lo importante de un acuerdo institucional? Y ayer me preguntaba, bueno, que después lo vamos a charlar en otro vivo, respecto de la importancia de un proyecto institucional o en este caso de un acuerdo. Yo veo que hay cosas, sí, como situaciones complejas que se dan en la escuela, que no están normadas o que hay un vacío legal. Entonces el acuerdo institucional bien trabajado desde un lugar de escucha, de participación, democrático, etc., lo que me va a dar es legalidad a las situaciones que se deciden como comunidad educativa.
¿Por qué? Si yo voy haciendo los registros que hacen a la fundamentación y a la construcción del acuerdo, como la elección de los representantes, los espacios de discusión, los temas que se discuten, etc., yo voy a ir construyendo documentación que fundamente estas cuestiones legales, siempre y cuando no se vayan de las normas que corresponden, ¿no? La ley de educación, la ley de promoción, la ley 10430, el estatuto del docente, la ley de procedimiento administrativo, decreto 2199, régimen académico, diseño. Si no se va de ese lugar y acompaña a la toma de decisión, esto va a ser una cuestión legal importante, porque es un documento público todo lo que se lleve a cabo mientras esté firmado por autoridades docentes, así que es un instrumento legal interesante. Y si este instrumento se construyó a partir de la decisión de representantes que fueron votados, fueron propuestos por distintos grupos, también va a tener legitimidad, ¿sí? Estas dos cuestiones son importantes en un proyecto institucional. También en el cargo de un docente esto es importante, ¿no? Que sea legal y que además sea legítimo. ¿Por qué? Porque la legitimidad tiene que ver con la aceptación de ese grupo. Entonces, esto es muy importante en un acuerdo institucional. Y es importante también en cualquier decisión que se tome en la escuela. Así que bueno, eso me parece como fundamental. Reitero esto, ¿no? De siempre ir de lo más simple a lo más complejo. Hay muchas situaciones que se dan en las escuelas, por ejemplo, las cuestiones de género, ESI y familias que son de religiones protestantes. Bueno, ahí tenemos un conflicto y eso se puede trabajar tranquilamente a través de acuerdos institucionales. Me parece que a partir de ello hay que ver cuál es la propuesta pedagógica, la oferta pedagógica de la escuela y trabajarlo con estas familias que tienen otra mirada respecto de la ESI o de género. Entonces, estas cuestiones, trabajarlas desde los acuerdos es fundamental. Está bueno por ahí entender las dos partes, ¿no? Lo que propone la escuela desde las políticas de Estado, pero también entender a las familias que tienen otros principios, otras ideologías u otros imaginarios con los cuales constituyen o basan la formación de su familia. Entonces, la idea es que se pueda convivir respecto de ciertas situaciones y no que se entre en un conflicto sin solución porque tal o cual piensan de distinta manera. Graciela, ya estás en el vivo. Me dice que envía una solicitud, pero ya estás. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta acá. Si no, sigo con otro punto respecto de algunas cuestiones que van vinculadas con esto. Espera un segundito. Fue bastante rápido, pensé que iba a tardar más. Pero vamos, no hay ninguna pregunta. Esto es una apreciación particular. Me parece que estas dos cosas, tanto el proyecto institucional, en realidad 4 cosas, 4 puntos que después lo vamos a ir charlando. El proyecto institucional, los acuerdos institucionales de convivencia, el plan, se me fue, ya lo veo, el PIC en diciembre, ¿qué significa eso? ¿Por qué crees que no se aplican? Porque ahora digo, o en febrero conviene. Bueno, ya les contesto a las dos, un segundo.
el plan de continuidad pedagógica, dije, el proyecto institucional, el AIC, o los acuerdos institucionales de convivencia, el plan de continuidad pedagógica y el plan de riesgo, me parece que son 4 instrumentos legales que construyen la autoridad pedagógica, no solo del director, sino que de toda esa comunidad. Es la base de la autoridad. ¿Por qué? Porque le dan sustento legal a todo. Graciela, no existe más el PEI. Nosotros hablamos de proyecto institucional. El PEI era de la ley de polimodal. Y respecto de los tiempos, en diciembre se puede evaluar el proyecto institucional, plantea la evaluación del mismo, y me parece que no hay un tiempo. El proyecto institucional tiene que ser de un trabajo continuo, muy flexible, de permitir, no sé, porque por ejemplo hay situaciones que no están normadas y pueden ocurrir, no sé, por ejemplo, que ingrese a la escuela un alumno o alumna trans, y hay que tratarlo, hay que generar espacios de discusión, utilización de los espacios. Se generan conflictos porque cada uno o cada familia tiene imaginarios distintos. Entonces, bueno, hay que trabajar esto. ¿Por qué creo que no se aplican? Y me parece porque la gente desconoce lo importante del proyecto institucional en cuanto a la legalidad, lo legítimo y al sustento que le da al director respecto de sus acciones. Yo creo que las escuelas donde no se planifica, no se está mirando el futuro, y bueno, así va la escuela, digamos, va donde la lleva el viento. Entonces, es esa la cuestión. Me dice, coincido totalmente en esas herramientas que dan sustento legal a todos. Claro, el tema es ese, que si ustedes observan el decreto 2299, una de las cosas que se reiteran, ustedes pongan en el buscador, ábranlo el PDF o Word, como lo tengan al documento. Yo no me manejo mucho con lo impreso ya, porque me parece mucho más sencillo meterse en un documento, ir a la lupita o al buscador, poner proyecto institucional, y van a ver desde dónde arranca la mención del proyecto institucional, y van a ver que el alumno tiene que respetar el proyecto institucional, el docente debe respetar el proyecto institucional, los auxiliares, los PAD. O sea, esto es una cuestión, es un marco que da la constitución de esa institución. Entonces, es una herramienta más que interesante, y cada vez que uno empieza a ejercitar sobre esa herramienta se da cuenta que tiene muchos avales en el campo de acción, ya sea como maestro, profesor, o como director, o como inspector, y que van a validar las acciones y decisiones que tomen. Por eso, vamos a suponer, en la guía de conflictos institucionales, que es la comunicación conjunta 1 del 12, si no me acuerdo mal, no existían conflictos de género dentro de esa. Y con el tiempo aparece la ley de género, la ley de qué sé yo, y bueno, son conflictos. Luego en el 2014 hay como una modificación, como un retoque de esa comunicación conjunta, pero hay un vacío que la institución tiene que ir trabajando, porque no todas las instituciones tienen los mismos conflictos. Entonces es necesario trabajar sobre esa situación. Trabajarlo siempre en jornadas y hacer seguimientos supervisados. No, yo no hablo de trabajar en jornadas, me parece que hay que hacerlo más simple. Todo se puede trabajar en el aula, porque trabajar en una jornada, a ver, yo puedo trabajar conclusiones en una jornada, hacer que todos traigan a la jornada, siempre y cuando la planifique como un taller. Ahora voy a volver a retomar algo de Tonucci,
como un taller, como una mesa de trabajo, ahí sí, pero tengo que trabajar conclusiones respecto de lo que se trabajó con grupos más reducidos de personas. Yo no puedo trabajar con toda la escuela el proyecto institucional, porque es imposible de manejar. Por eso dificulta mucho la gestión esto, porque queremos resolverlo con todo el mundo y no se puede. Por eso digo, construyamos la idea de representantes. Si agilizamos las cuestiones democráticas de cómo la gente se propone o se vota para que represente un grupo, bueno, agilizar esto me parece interesante, todos los ciclos. Siempre en jornadas, pocas veces vi una construcción colectiva del PI. Y es que es muy difícil construir el PI entre todos juntos. Es lo que yo les planteo, es decir, la construcción del proyecto institucional tiene que ir de lo más simple a lo más complejo, ¿sí? Yo lo puedo trabajar en el aula, lo puedo trabajar luego que lo trabajé en el aula, no sé, vamos a suponer que son profesores de primer grado o profesores de primer año o maestras de primer grado. Bueno, lo trabaja cada maestro o profesor con ese curso. Genera acuerdos. Luego podríamos hacer trabajar a los dos profesores o a todos los profesores o a los representantes de los profesores o a los dos maestros de primer grado. Trabajan entre ellos dos todo lo que se trabajó ahí. Y sucesivamente con cada grado para ir llevando desde los núcleos hacia la totalidad, porque no se puede, es imposible. Por eso la gente desiste, porque se agota. Yo no puedo reunir a 60 docentes y decir, bueno, trabajamos el proyecto institucional. Lo menos que vamos a hacer es trabajar el proyecto institucional. Eso no es algo profesional. Profesional sería si divido la tarea, ¿sí? Si cada uno trae propuestas. Yo podría traer a una mesa de trabajo y ver cómo trabajan los alumnos de primer y segundo grado, o primero y segundo año, segundo y tercero, tercero, cuarto, cuarto, quinto, y así, quinto y sexto, y armar esos grupos y que trabajen conclusiones sobre lo que se trabajó en el aula. Lo importante es el aula. El aula constituye la institución. No es la institución al aula, es al revés. Cada jefe de área con sus docentes y así representación de síntesis de lo más importante al director. Sí, siempre y cuando tenga jefe de área. Capaz que no tenés jefe de área. Y también el jefe de área tiene muchos docentes a cargo. A veces por ahí puedo dividirlo por disciplinas o por asignaturas o por lo que fuese, campos de familia técnica, no sé, depende. La división me parece que tiene que estar también trabajada, es decir, ¿cómo genero la representación o la división de esto? Bueno, por ahí sí yo puedo establecer todas estas pautas con el equipo directivo, es decir, bueno, vamos a empezar a trabajar en grupos de tal manera y ver, porque eso después con el tiempo por ahí lo quiero cambiar o lo necesito cambiar porque estoy evaluando y no resultó trabajar de esa manera. Creo que los directivos no han entendido cómo trabajar los acuerdos. No sé si no han entendido, yo creo que nosotros en realidad, si quieren mírenlo a nivel macro, y tenemos 3 dirigentes que no se ponen de acuerdo sobre una misma situación, con un mismo riesgo, con las mismas cuestiones respecto del cuidado. Si 3 autoridades que manejan una provincia, una ciudad y un país no se ponen de acuerdo, imagínense la dificultad para una escuela. Entonces, no es algo sencillo ponerse de acuerdo. Y además hay que entender las lógicas sobre el acuerdo, ¿sí? En general, nuestros imaginarios, nuestra formación está dada de la siguiente manera: si yo gano, hay alguien que pierde, y si el otro gana, yo pierdo, ¿sí? Esta es la constitución que tenemos. Hay un par de autores que no tienen nada que ver con educación, tienen que ver con la empresa y son religiosos protestantes de Estados Unidos, que son Maxwell y Covey,
Y ellos plantean esta idea de que ambos ganemos, ganar, ganar. Esta concepción es distinta y está planteada en el hecho de aprender a ceder también. Ceder no es perder, ¿sí? Y esto es complejo de trabajar respecto de que ambos ganemos, ¿sí? Entender la lógica de que si nos ponemos de acuerdo podemos ganar todos, porque esto también es un aprendizaje. Construir un proyecto institucional implica por parte de los directivos generar secuencias didácticas respecto de lo que es un acuerdo, lo que es la convivencia, lo que es un conflicto, diferenciar el conflicto de violencia, romper con ciertos imaginarios de lo que es el fracaso. Los equipos de conducción son responsables de coordinar el trabajo colectivo para establecer estos acuerdos y coincido, Marcos, es que primordial monitorear la concreción de los mismos. A ver, sí, Silvia, ¿cómo estás? El tema es que los directivos tienen que coordinar a veces algo que ellos mismos no tienen claro, pero porque es una estructura cultural nuestra. Es decir, nosotros venimos de una cultura que no tiene acuerdos, ¿sí? Debe ser un trabajo de construcción y sistematización, sí, pero sistematizar que si no sé, hay dos facciones en nuestra nación que les cuesta ponerse de acuerdo en algo tan simple como el cuidado de la salud. Empecemos de ahí. Culturalmente nosotros desconocemos lo que es un acuerdo y cuando llegamos a un acuerdo con el tiempo lo deshacemos. Entonces esto es complejo dentro de una institución educativa, decir cómo es el director para trabajar algo donde no hay un soporte cultural. Entonces, por eso digo, hay que llevarlo de a poco. Me parece genial lo que hace Inicial de ir trabajando el espacio, ¿sí? ¿Por qué? Porque así es como nosotros hemos construido nuestros conocimientos. Es decir, primero desde nuestro cuerpo, lateralidad, y luego el espacio que vamos conformando en la casa, y así a medida que vamos creciendo, bueno, vemos el barrio y de a poquito vamos viendo que hay tiempos y espacios. Me parece que eso es interesante trabajar, ¿no? Entonces en esos tiempos y espacios voy acordando. Tengo con la profesora de lengua, bueno, con la profesora de lengua uno se comporta de una manera, maneja ciertas herramientas, maneja ciertos espacios. Cuando salgo al recreo hay ciertas condiciones para el recreo, depende del grado en que esté, puede haber habilitado algunos juegos o no, depende de esas cuestiones. Entonces también esos son acuerdos. Y esto se puede ir sistematizando. Cuando el chico no sabe escribir, el que puede redactar es la maestra y ir trabajando esas cuestiones para que quede plasmado, digamos, como alguna sistematización. Los chicos lo pueden hacer con dibujos, si se ponen de acuerdo y qué cosas están permitidas, qué cosas no están permitidas, ir pensando en lo que es lo legal para los chicos también, porque uno tiene que formar ciudadanos a futuro, y que de a poco estos ciudadanos vayan entendiendo lo que es un acuerdo, porque si no llegamos a ciudadanos que nos están representando y no saben lo que es un acuerdo o ponen sus intereses sobre lo que es un acuerdo. Entonces acá hay que plantear lo que es un interés común, ¿sí? Lo que es una ciudadanía responsable, lo que es tener palabra, lo que es firmar un acuerdo, etc. Hay muchas cuestiones detrás de todo esto que parecen tan sencillas y no lo son, porque hay una construcción, hay un imaginario detrás de todos nosotros que pensamos, sí, el otro, yo iba a decir, me va a perjudicar, ¿no? El otro va a querer hacer lo que se le da la gana, ¿no? Bueno, trabajar sobre eso. Me parece que algo interesante de los acuerdos, y si uno lo mira hacia a nivel nacional o provincial, son los riesgos, ¿no? Y estos riesgos yo los puedo hablar en el aula, qué riesgos tengo en el aula, qué riesgos tengo en el patio,
y acordamos qué cosas podemos hacer respecto de cuidarnos, ¿sí? El cuidado del adulto respecto del chico, que esto lo plantea el decreto 2299, el cuidado integral, establecer políticas de cuidado como adultos, pero también el cuidado entre ellos, ¿sí? Entonces, ir manejando esta idea de responsable, que fíjense, a veces uno, escuchando las discusiones políticas, dice, ¿realmente estas personas están pensando en el cuidado de nosotros? No sé, eso a veces me llena de duda. Entonces esto a veces se traslada a los demás ámbitos, dice. Dice, pensar también que en un proyecto con los COE, no, yo no diferencio quién con los COE o sin los COE, es toda la comunidad que tiene que trabajar. Y siempre con el mismo sentido, es decir, entender que es un acuerdo, entender que son pactos, son negociaciones, ¿sí? Y puede ser, el bibliotecario también va a establecer sus acuerdos porque es el espacio que maneja, ¿sí? Por si hay que ingresar alumnos con sobriedad, discapacidad. El tema de la sobriedad y discapacidad está normado. Lo que se puede generar es un acuerdo. Eso está bien respecto de la discapacidad de alguien. Por ejemplo, muchas veces, no sé, hay escuelas que tienen un piso y hay que bajar un grado porque ingresa un chico con silla de ruedas y obviamente no puede subir. Y se genera un conflicto entre los docentes como si las aulas fuesen propiedad de cada uno, ¿no? Esto, fíjense que se plantea esta lógica de ganar y perder, ¿no? Entonces pierdo porque ya adorné el aula, pierdo porque era mi espacio de toda la vida. Entonces me parece que hay que dejar estas cuestiones egoístas de lado y trabajarlo desde otra lógica, ¿no? Ahí puede ser que forme parte del plan de riesgo. El plan de riesgo, el plan de continuidad pedagógica y los acuerdos institucionales están siempre presentes, no son cosas aisladas, no son 4 herramientas aisladas, sino que se vinculan. Yo les pongo un ejemplo rápido respecto al plan de riesgo, que después lo voy a hablar. Yo tengo, no sé, un chico operado y que está internado hace meses y bueno, ahí hay un riesgo de que ese chico no esté aprendiendo, ¿no? Entonces, respecto de ese chico y de ese plan de riesgo, yo voy a construir un plan de continuidad pedagógica. Se van a asociar los dos planes. ¿Por qué? Porque para ese chico la continuidad pedagógica y todos los proyectos que yo haga respecto y metodológicos y todo, van a tener que ir asociados a ese riesgo en particular, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo el riesgo de que hay chicos que no tienen conectividad, el plan de continuidad va a estar asociado a eso. Los acuerdos institucionales que yo genere con los docentes van a estar asociados a ese plan de riesgo y a ese plan de continuidad pedagógica, ¿sí? Es más, yo planteaba el año pasado que una de las cosas más urgentes de plantearse era reformular los proyectos institucionales y los acuerdos, porque como se dio la enseñanza el año pasado, necesitábamos modificar un montón de cuestiones. Perdón, esperen que quiero ver. Participación activa de todos los institucionales en esa construcción. Sí. Me parece que volviendo a lo que vos decís, Silvia, de la participación de todos, tiene que ver con reflexionar sobre estas cuestiones, ¿no? Es decir, como docentes nosotros tenemos que analizar mucho estas construcciones que se hacen fuera de la escuela, tipo bandos, tipo grieta, tipo miradas de las autoridades. Tenemos que reflexionar eso. No me parece que tengamos que tomar un posicionamiento respecto de esas formas de actuar, sino buscar un pensamiento que a futuro dé otra mirada de civilidad.
La escuela está para analizar y, como lo dije el otro día, no sé si fue en uno de los videos o lo dije en un taller, la escuela es la usina donde se construyen contenidos o conocimientos. Y reformular este conocimiento de acuerdos, a ver, no puede ser que tres autoridades respecto de la salud no se puedan poner de acuerdo, porque hay 44 millones de personas detrás de eso. Entonces, la escuela tiene que ser crítica respecto de esto. Cada uno podrá tener sus ideas políticas, y yo eso no lo discuto, pero la escuela como institución tiene que hacer un balance de todo eso y acompañar a construir otra mirada, porque si no, los futuros políticos que van a salir de las escuelas que nosotros tenemos a cargo van a seguir con las mismas ideas, y me parece que eso no ayuda a la comunidad. Los acuerdos institucionales de convivencia deben ser la base para acuerdos de civilidad, de convivencia, justamente. Entonces, no me parece que la escuela tenga que replicar todo. Puede replicar algunas cosas, pero otras las tiene que analizar, discutir y replantear, porque si no, estamos repitiendo. Yo haría más énfasis en la comunicación institucional. Creo que muchas veces los acuerdos no se cumplen por falta de conocimiento de los docentes. Coincido, reflexión permanente, sí. A ver, el director, como los docentes, tiene que basar sus funciones en tres ejes. El político, porque tenemos un fin político que seguir, a nosotros nos pagan por algo, somos empleados del Estado, así que eso lo tenemos que cumplir. Después hay un eje normativo, un eje pedagógico y lo atraviesa un eje comunicacional. Respecto a la comunicación, hay cuestiones formales que debemos cumplir como agentes públicos, eso está claro, pero la comunicación está alterada más allá de todo eso, ¿sí? Está muy ideologizada la comunicación, entonces a veces la gente está susceptible porque cuando uno dice blanco, el otro dice, bueno, para mí el blanco es más cremita que blanco, y entonces ahí empiezan discusiones absurdas que no tienen nada que ver con esto. Ponerse de acuerdo en conceptualizar cosas me parece lo fundamental, y a partir de ahí empezar a comunicarnos. Por eso yo digo, lo primero que tiene que tener un proyecto institucional o un acuerdo institucional de convivencia es definir de qué estamos hablando cuando hablamos de acuerdo, definir de qué estamos hablando cuando hablamos de convivencia, definir de qué estamos hablando cuando hablamos de conflicto. Y a partir de eso nosotros podríamos, entonces cuando alguien quiere plantear otra cosa distinta, la tendremos que redefinir entre todos, o lo podemos hacer, bueno, acotémonos a lo que definimos, no a lo que nos parece o a lo que viene surgiendo o a la moda. ¿Por qué? Porque es una construcción institucional y nosotros ya a partir de eso empezamos con el acuerdo. Es decir, si no nos ponemos de acuerdo en la manera o en el léxico que nos vamos a poner a hablar, bueno, ya no estamos acordando. Y si no olvidamos de los derechos de los niños, jóvenes, a los alimentos, bueno, hay cosas que no me voy a detener porque son miradas un tanto políticas y no las quiero responder ahora. Pero no otorgaron compus para los chicos que no tienen conectividad. Sí, no, yo no. Lo que no haya hecho el gobierno no tiene nada que ver con lo que yo planteo en este vivo. Es decir, me parece que digamos, no sé, no lo tomo esto como un espacio de reclamo, sino un espacio de que analizamos lo que vamos a plantear nosotros desde nuestro lugar de gestión. Es más, la primera gestión yo considero que empieza en el aula, ¿no? Es decir, por eso el ejemplo que les planteé de Tonucci. Vuelvo a esto de Tonucci, que me parece piola. Si yo deconstruyo la idea de aula que tenemos,
o de los espacios escolares, la idea que tenemos, y empiezo a ver el aula como un taller, el Zoom como un taller, el patio como un taller o como un laboratorio, pero un lugar donde yo experimento, donde yo problematizo, se van a generar nuevos acuerdos. Porque un chico ya sabe para qué entra al aula y cómo se debe comportar en el aula con tal profesor, con tal maestra, con tal... ya lo sabe. En cambio, si yo me planteo, bueno, ¿por qué los chicos tienen que estar sentados 4 horas? No sé, es como hasta ridículo eso, ¿sí? Eso es forzar una situación ridícula. Pero podría ponerme de acuerdo. Está bien, podemos estar parados, pero ¿en qué situación? ¿Por qué? Porque ¿de qué nos va? ¿Qué va a ser lo productivo de todo esto? Bueno, está bien, estamos parados, pero hay cosas que podemos hacer, cosas que no podemos hacer y establecer un acuerdo. Eso me parece básico y es en el aula, no es en otro lado. No se da institucionalmente que decidir, porque a lo mejor para algunas materias no sirve estar parado y capaz que queremos estar sentados en el piso o queremos estar con un rastrillo haciendo otra cosa, ¿no? Los acuerdos tienen que ver con la tarea. Por eso Tonucci plantea esto de un laboratorio, de un taller. ¿Qué es lo que hace él? Él pone ante el acuerdo la tarea. ¿Sí? Lo más importante es la tarea. Lo que yo voy a hacer, cómo construyo el conocimiento. No es la posición de autoridad o autoritarismo que tengo respecto del otro, sino que si yo planteo llevar adelante un proyecto, bueno, el proyecto es lo que tiene validez. Bueno, ¿cómo nos ponemos de acuerdo para que eso salga adelante? Fíjense que es a nivel macro lo mismo, es decir, pongamos la salud primero y a partir de ahí vemos. Y si la salud y la educación tienen el mismo nivel de importancia, bueno, a ver, pongámonos de acuerdo a cuál de las dos le vamos a dar prioridad. ¿Qué quiere decir esto? ¿A cuál vamos a atender primero? No quiere decir que o la salud o la educación sea más importante, sino que en esta situación vamos a atender algo primero. Bueno, pongámonos de acuerdo en eso. Y acá pasa lo mismo, es decir, pueden suceder que haya dos cosas que son de la misma importancia, pero una va a tener prioridad. Eso es básicamente poder ponernos de acuerdo. No se otorgaron compus, eso lo vamos a dejar. Perdón. Enviar el desgranamiento educativo más en secundaria. Evitar el desgranamiento. Bueno, no sé. ¿Cuál es la idea de esto del desgranamiento y el acuerdo institucional? Explícamelo así ya, ver cómo lo podemos conversar. Bien. Me parece que la escuela, y esto es, digamos, es algo, me parece, serio respecto de el equipo docente. Es decir, nosotros tenemos que poner en discusión los imaginarios o las concepciones que tenemos respecto de los acuerdos, ¿no? Es más, hasta ideológicamente nosotros tenemos ciertas concepciones de lo que son los acuerdos, los respetos de ciertos tratos o cuestiones y bueno, no lo quiero politizar, pero ya tenemos una concepción de esto, tanto política como religiosa y bueno, a partir de todo eso cada uno tiene una construcción. El tema es, como dice Tonucci, buscar otros espacios más. Claro, sí, hay que buscar otros espacios. Me parece que la escuela tiene que correrse de una línea política X y poder ser autocrítica, ¿no? Es decir, poder autoevaluarse en estas situaciones y empezar a construir
otro tipo de acuerdos, ¿sí? Que a veces no tienen por qué coincidir con la cultura general, ¿sí? No tienen por qué coincidir con todos los principios que se dan en la población o en la civilidad. Puede ser muy creativa la escuela y empezar a trabajar otro tipo de acuerdos. Fíjense que además, cuando uno observa a otros trabajadores, en mismas situaciones generan otros tipos de acuerdos. Entonces, ¿por qué surge eso? Y vuelvo a lo mismo, por la tarea, ¿sí? La tarea va a determinar todo, y esto es lo importante, porque la tarea va a determinar también intereses particulares de cada uno. Y la forma de evaluar, sí, bueno, volviendo, repito, lo de la tarea es, te cambia las actividades, te cambia la forma de evaluar, te cambia los objetivos, todo te cambia, entonces te cambian los acuerdos. ¿Se entiende eso ahí? Perdón, pero estoy leyendo, me quedo con lo que mencionaste al principio de construir los acuerdos con un consejo consultivo. Sí, el consejo consultivo se va a dar como de hecho, digamos, porque si uno trabaja claramente lo que es la representación de los grupos y... A ver, el director primero tiene que tener muy claro dónde quiere llevar toda esta cuestión, ¿sí? Para que no se confunda con cuestiones ideologizadas, primero. Y a partir de eso, tiene que enseñar, ¿sí? Tiene que generarse una enseñanza o ponerla en discusión para construir a partir de eso una mirada, ¿sí? El consejo consultivo tiene una normativa para que se construya, donde hay elecciones y todo, pero yo lo puedo ir trabajando a nivel general, es decir, si yo tengo 2 representantes por grado o curso, sean alumnos los representantes o sean papás, o tengo un centro de estudiantes, ¿por qué el presidente del centro de estudiantes y el secretario no conforman ya el consejo consultivo? Puede ser, todo depende de cómo arme ese estatuto, por decirlo de alguna manera, esa escuela, esa institución. Tiene que ver más con eso, es decir, si todos estamos de acuerdo de que los representantes del consejo consultivo sean elegidos de una manera, bien, me parece perfecto. El tema es que esa comunidad la acepte en su totalidad. ¿Cómo hago para que la acepte en su totalidad? Yo no puedo hacer firmar a 2000 personas para que estén de acuerdo, pero sí puedo hacer firmar a sus representantes, siempre y cuando esos representantes hayan sido elegidos o se hayan propuesto y por acta cada grupo haya firmado que aceptaba eso, o la mayoría, ¿no? Porque nosotros nos manejamos por las mayorías. De hecho, la construcción colectiva da entidad y participación. Sí, no solo da entidad y participación, sino que da legalidad y legitimidad, que es lo que nosotros necesitamos que sea contundente, ¿sí? Porque el director también es responsable de esto ante autoridades, ¿sí? Entonces, esto es importante que construya el director. Es decir, cuando el director logra tener un consenso en su proyecto institucional y en sus acuerdos de convivencia, bueno, ese director tiene un poder importante, ¿sí? A ver, todo el tiempo, cuando uno está hablando de estas cosas, está hablando de poder, ¿sí? Este poder tiene que ver con la capacidad que tiene ese director de manejar esa comunidad, ya sea la comunidad de alumnos, la comunidad de los auxiliares, la comunidad de los profesores o maestros y la comunidad de padres, y lo que hace hacia el exterior, ¿no? En las redes donde se vincula esa institución. Entonces, ¿cómo se construye este poder? Fíjense que una escuela que no tiene proyecto institucional, pareciera que ese director no tiene poder. Creo que esto yo ya lo planteé antes. Sin embargo, hay un poder sobre la información que yo quiero que se construya o no en la escuela,
y bueno, a partir de ahí hago mi manejo, ¿no? Otros que lo hacen parcialmente porque no saben cómo continuar respecto de esto, porque obviamente todo esto necesita definiciones académicas. Para todo esto un director tiene que ir formándose, tiene que investigar. No es algo que a mí... Hay algo que decía Tonucci que me parece piola, y es constante esto, ¿no? Las cuestiones de formarse, porque los problemas no son problemas que ya están protocolizados, no tenemos siempre los mismos problemas, son problemas todos los días distintos. Y entonces Tonucci habla de que un director tiene que tener una muy buena cultura general, y yo coincido en esto. Coincido en que la formación académica y la formación de cultura general del director tiene que ser amplia, porque si no, los problemas lo superan. Que los niños no lleguen a ese concepto consultivo por votos, más bien por sorteo. Sí, bueno, como lo generen es un indistinto. Yo no sé cómo cada escuela se va a manejar, porque no... justamente como lo tienen que construir, la decisión de cómo se arma un consejo consultivo lo tiene cada institución, o debiera tenerlo cada institución. En general se ponen modelos de cómo se puede llegar a construir, pero después cada escuela, si es un sorteo o no, yo la verdad que no te puedo decir, porque yo no estoy dando una receta ni nada por el estilo, simplemente estoy opinando respecto de que los acuerdos hay que analizarlos profundamente y hay que empezar a hacer una crítica sobre eso, porque esto que estamos viviendo en la actualidad, con un problema bastante dramático como es esta pandemia y el virus y qué sé yo, está generando otros dramas en cada familia, en cada grupo social, y me parece que no hay acuerdos que estén a la altura de esta situación. Yo no sé si no se dimensiona el problema, no se quiere dimensionar, no se sabe cómo, no sé. Pero lo que sí sé y que se observa y que cualquiera lo puede observar es que no hay acuerdo. Entonces la escuela tiene que ser muy... ¿Cómo sería? En esto tiene que ser muy progre, es decir, ir un paso más allá de todo esto, porque tiene que ser el ente en este momento que analice estas cuestiones y las empieza a cambiar desde la base, porque acá tenemos el problema, es lo que vaya a pasar dentro de 10 años. Dentro de 10 años no podemos seguir con lo mismo. No sé, yo respecto del número de mujeres, hombres, chicos, no sé, yo me parece que si alguien quiere proponerse a ser referente de un grupo, estaría bueno que sea referente, si quiere, y los demás lo aceptan. No sé, si es mujer, hombre, no está también en la voluntad de cada uno. No sé, no me gusta entrar en esa cuestión de género, considero que hay una cuestión violenta, eso sí, pero que haya una cantidad o no respecto de, no sé, tiene que ver con la decisión de la gente si quiere o no quiere. Eso no sé, yo no podría, si no tengo el porcentaje de mujeres, no sé, tendría que entrar a obligarlas para que sea, no sé, la verdad que no es, me parece el planteo. Así que bueno, eso, me parece que la escuela tiene que ser un laboratorio respecto de lo que pasa en la sociedad, para que los chicos que estén en las escuelas y los docentes puedan tamizar todas las cuestiones sociales y no tomarlas como terminadas y pensar en acuerdo. Los pibes son muy inteligentes en esto, los pibes son muy... y ya tienen otra mirada donde no se enganchan en cuestiones que hasta llegan a ser superficiales para ellos, porque uno los mira en las redes, cómo los pibes actúan, cómo se ponen de acuerdo en juegos a distancia, y cosas que a veces en la escuela esto no se puede dar. Entonces, ¿cómo los pibes manejan esta lógica? A veces me parece que hay que escuchar a los chicos
y a partir de lo que uno escucha a los pibes, tomar decisiones. Porque hay cosas muy interesantes. Los chicos ya comprenden este concepto de ganar y de acordar sobre situaciones que se están dando. Y una cosa que me parece interesante en todo esto, en la construcción de acuerdo de convivencia, es retomar el juego, ¿sí? El juego, y acá es muy parecido a lo que sería el aula taller, el juego pone las reglas, ¿sí? Entonces, cuando el juego pone las reglas, no las pone ni el maestro, no las pone el alumno, no las pone el contrincante, las pone el juego, las pone la tarea, ¿sí? En este caso. Entonces, me parece que hay situaciones que se pueden llevar a problemas de construcción de acuerdos a través de juegos, ¿sí? Nosotros como que descartamos, ¿no? A partir de que el chico entra a la primaria se empieza a descartar el juego y en la secundaria ni hablar. Entonces me parece que hay que retomar estas situaciones lúdicas y a partir de eso construir acuerdos. Bueno, en el juego actuamos de esta manera, ¿cómo lo vemos en la realidad, ¿no? O en una situación de un conflicto? Y a partir de ahí empezar a resolver. Repito lo siguiente, es complejo, esto lleva mucho tiempo y necesita una planificación que sea estricta en cuanto a fines que estén planteados a largo plazo, es decir, me planteo, no sé, 1 año de largo plazo, 2 años, 3 años, lo que fuese que yo quiero trabajar sobre un tema, trabajar un tema específico, ¿no? Y luego secuenciarlo a través de metas o de objetivos que me permiten ir evaluando el día a día, el mes a mes, el trimestre, e ir haciendo un seguimiento de esto. Si no hay planificación, obviamente los acuerdos no se van a dar. Yo tengo que empezar a ir tomando acciones con los diferentes grupos, ¿sí? Con el grupo de alumnos, que me parece que es el menos complejo. Tendría que trabajar mucho más con el grupo de padres y con el grupo de docentes. Ahí es un laburo complejo y acá hay que, trabajar la autoridad, ¿sí? Uno, cuando trabaja la autoridad, lo que trabaja es la confianza del otro en lo que uno hace. Y la confianza me parece que se construye a través del conocimiento, ¿sí? Lo que es el director sabe, cuando el director sabe lo que está haciendo y tiene claro y lo puede definir y lo puede comunicar, no hay con qué darle eso, ¿sí? Las familias lo van a seguir, los pibes lo van a seguir, los profesores y maestros lo van a seguir. Entonces me parece que en todo esto hay una preparación individual importante y tener claro estos conocimientos. Bueno, si quieren dejarme alguna pregunta, déjenmela porque ya son las 8:03 y esto en cualquier momento se corta y no quería que se corte. La verdad que les reagradezco que estén, que hayan seguido y agradezco a todos los que ven después el video y no hay problema si me quieren hacer alguna pregunta por acá o por el correo. Anoto mi correo si quieren hacerme alguna pregunta y yo se las voy a contestar, no hay problema. O de última con eso preparo un tema para las próximas. Hay gente que me está pidiendo otros temas y no sé si hacer un corte con los vivos del proyecto institucional y tomar ese tema como hacer un paréntesis, una pausa y tratar esos temas que me planteó. Por ejemplo, me preguntaron algo sobre cómo trabajar el ausentismo, otros me preguntaron cómo trabajar el artículo 109, otros me preguntaron, o igual ya pasó por tiempos estatutarios pasó, y otros me preguntaron cómo trabajar un presunto abandono de cargo. No tengo problema, si ustedes quieren y me dicen trata otro tema, lo trato, y si me mandan qué tema quieren que trate, yo lo preparo y bueno, les voy
así como anunciando que el próximo vivo, que voy a estar con otra invitada, después voy a decir quién es, una compañera, creo que es de 3 de febrero, después voy a decir bien, que también se dedica a preparar para cargos jerárquicos, y bueno, la invité para que charlemos un rato. Y también por ahí anda una inspectora de Tandil que no se anima todavía a los vivos, pero bueno, ya charlaremos. Una sola cosa más para cerrar esto. Esto trae mucha angustia, ¿sí? Como todo conocimiento, uno mientras más conoce las cuestiones, trae mucha angustia, y la idea es que no, el director no piense que está solo. Así que bueno, muchas gracias por estar ahí, por escucharme. Hasta la próxima.